El Señor Jesucristo nació de una virgen, se convirtió en un siervo, dice la Biblia, vino a cumplir una asignación, una misión de ir a la cruz. La palabra de Dios dice que fue tan obediente que incluso llegó a la muerte, y muerte de cruz. Pero la Biblia narra también que al tercer día resucitó. Y la resurrección de Jesús es una señal de que realmente era el Mesías, era el Salvador del mundo, era el Hijo de Dios que había venido a recuperar todo lo que se había perdido. Si Jesús está vivo, quiere decir que los milagros siguen dándose en todas partes del mundo. Quiere decir que el mensaje del evangelio de salvación, de amor y de perdón para todos los seres humanos está vigente. Y también quiere decir que todos aquellos que nos convertimos en discípulos tenemos autoridad delegada para hacer lo que hacía Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de eso, cómo Jesús transfiere autoridad a sus discípulos para que puedan ellos seguir haciendo lo que Él hacía. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba, predicaba, sanaba, liberaba. Entonces, la obra que inició Jesús y que posteriormente se transfirió a los apóstoles es una obra, es una asignación que se le ha dado a todas las generaciones. Lamentablemente, escuchamos a veces de que los milagros, los prodigios, las señales ya no son para estos tiempos. No, mientras exista la iglesia, se necesita los milagros, los prodigios y las señales. Mientras exista la iglesia, se requiere de autoridad para predicar y enseñar, porque la iglesia no puede cumplir con una asignación de establecer el reino de Dios en las naciones con recursos humanos, con el intelecto, las emociones, la voluntad, la habilidad, el carisma. No, se requiere cabalmente de poder. Jesús dijo en Hechos 1:8 a través de sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigo. No se puede ser testigo de Jesús sin poder, sin señales y sin milagros. Gloria a Dios que hoy el Espíritu Santo ha empezado a restaurar en su totalidad los 5 ministerios en las iglesias, y las iglesias que han vuelto al modelo original están experimentando una ola de milagros, transformación, sanidades, crecimiento nunca antes visto. Creo que los escribas, los fariseos, Pierre, si bien es cierto, eran expertos en el conocimiento de la ley a tal punto que se sabían hasta dónde entraba una coma y dónde no entraba la coma. Eran expertos estudiosos de la doctrina, pero su corazón estaba endurecido porque era una apariencia de piedad. Estaban esperando al Mesías, estaban esperando al Salvador del mundo, y cuando Jesús aparece estableciendo el reino de Dios con milagros, prodigios y señales, se llenan de envidia, lo quieren matar. Si bien es cierto, su visión estaba distorsionada porque esperaban un líder político, religioso, y también que tenga poder económico para liberarlo del imperio de los romanos, pero ellos sabían que lo que Jesús estaba haciendo no lo podía hacer cualquier hombre. Eso es, Jesús estaba haciendo para ellos una amenaza. Eso pasa cuando el hombre se aferra a la posición, el hombre quiere llevarse a la gloria y no quiere dejar que Jesús sea el centro de sus creencias. Creo que ese fue un gran error de los fariseos, de los escribas y de los judíos, que por cierto terminaron matando a Jesús. Fue un gran error de ellos, pero también es un gran error de muchos cristianos hoy en la actualidad. Personas que siguen atadas y sujetas a tradiciones, a prácticas humanas o a falsas doctrinas que no hacen más que traer desgracia, dolor y miseria a un cristianismo sin poder, un cristianismo sin autoridad, y personas que tienen iglesias precisamente con este tipo de doctrina, que no creen en los milagros, no creen en la sanidad, no creen en todo lo que nosotros creemos, y tienen iglesias muertas, apagadas, llenas de enfermos, de personas endemoniadas, de personas atadas, llenas de odio, de rencor. Y es trágico realmente que, a pesar de la experiencia que tuvieron en esa época los fariseos, los maestros de la ley, los escribas,
y lo vemos en la Biblia, lo sigan practicando el día de hoy y tengan iglesias que están realmente muertas, sin crecer, iglesias que no tienen absolutamente nada que ofrecerle a la sociedad, porque como cristianos tenemos que ofrecerle a la sociedad soluciones, poder para liberar a la poder gente. Para liberar a la gente, para transformar, para sanar, y no para vender el evangelio y así tener más seguidores, sino para transformarles la vida, porque precisamente mucha gente se mete en brujería, hechicería, macumba, está buscando lo sobrenatural, está buscando algo más poderoso que ellos, entonces van a iglesias que están muertas y no encuentran la solución. Entonces van al hechicero. Exactamente. Y creo que debe quedar claro, profeta Andrea, Gabrielita, de que el Señor, si bien es cierto, es soberano y tiene una autoridad absoluta sobre el universo, pero también delegó autoridad. Y creo que los hechos concretos de la Biblia no pueden negar esta verdad. Lo hizo con los apóstoles, bueno, y lo sigue haciendo históricamente. En todas las décadas hemos visto hombres y mujeres siendo usados de una forma poderosa. Así es, apóstol. Sin lugar a duda, toda aquella persona que ha aprendido a vivir bajo autoridad y ha tenido un encuentro real con la autoridad directa que es Dios, puede ejercer este derecho legal de poder, que es lo que hacía el Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Sanaba, liberaba, predicaba y enseñaba. Y esa misma autoridad, ese mismo poder que él tenía, se la delegó a esas personas que están dispuestas a seguir esa misma línea. ¿Qué línea? Muchas personas pueden preguntar. La línea de amar a Dios por sobre todas las cosas, la línea de ser obedientes, de guardar su corazón, de amar la santidad, de buscarlo a Dios en intimidad, de tener compasión por la gente, de tener compasión por las personas. Entonces es allí cuando nosotros vemos que los milagros que hacía el Señor Jesús, hoy en día nosotros lo podemos ver y podemos ser testigos y también podemos ser protagonistas de lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. No son solo palabras. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, apóstol. Cuando los discípulos del Señor Jesús, antes de haber recibido el poder, antes de que el Señor Jesús resucitara, eran personas llenas de temores, complejos, pero sin embargo cuando recibieron poder dado por el Espíritu Santo, se convirtieron en hombres invencibles, y lo vemos, y empezaron a hacer lo mismo que el Señor Jesús hacía. Dice en Hechos, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. La autoridad entonces quiere decir que está intrínseca en el nombre de Jesús y en aquellos que están dispuestos a ser instrumentos para cubrir la necesidad, en este caso de ese hombre que tenía un problema de salud. Entonces creo que debe quedar claro que esto no solamente es para los apóstoles, porque en Marcos 16 al 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. Ahí no está mencionando a ningún apóstol ni pastor necesariamente. Es como aquí en la casa. Los jóvenes de evangelismo que vienen a la escuela son entrenados, salen a las calles, van a los mercados, van a las gasolinerías, van a todas partes sin importar el escenario, y en el nombre de Jesús oran, la gente se convierte, se libera, se sanan, y ni siquiera les hemos dado cargos oficiales ni los hemos ungido. ¿Por qué? Porque son personas, como dijo Andrea, que le han creído a Jesús, son personas consagradas, han empezado a ser obedientes y han entendido que esos son requisitos fundamentales para que el Espíritu Santo empiece a manifestarse. Hay que simplificarlo todo y dejar esa mentalidad religiosa, porque tampoco podemos establecer un parámetro y decir: no, solamente cuando seas apóstol, pastor, evangelista vas a poder predicar. ¿Cómo? La iglesia de casa en casa iba todo mundo predicando el evangelio, no solamente los apóstoles. Imagínense si nosotros restringimos esa autoridad solamente para los 5 ministerios.
¿Será que vamos a poder cumplir con el mandato de Jesús y llegar a todas las naciones? No, el pueblo en su conjunto tiene esta autoridad. Lo que hay que hacer énfasis es en lo que decía la profeta Andrea, que hablaba de obediencia, que hablaba de santidad, que hablaba de servicio y disponibilidad para ir, como dijo Jesús. Lo que pasa es que existen dos tipos de autoridad. Está la autoridad directa de Dios, que es una autoridad exclusiva de Él. Y soberana. Y soberana. Pero está la autoridad delegada, que es la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, ¿no? Pero dentro de esa autoridad delegada también vemos personas que cuando aprenden a sujetarse a autoridad directa a Dios y aprenden a sujetarse a la persona que tiene la autoridad delegada, en este caso el padre de una casa, el apóstol, el pastor, el siervo que está ahí liderizando la casa, y la persona aprende a reconocer su autoridad, aprende a sujetarse, aprende a obedecer a Dios, pero también al mentor, al líder, al apóstol. Y tiene la misma pasión por Dios y por las almas. Claro que sí. Entonces hay una autoridad delegada de parte del mismo hombre de la casa. Entonces estas personas van empoderadas, estas personas van con el mismo espíritu de la casa, y usted ve personas aquí en la iglesia que se mueven y están empezando a hacer cosas que quizás otras personas no hacen, y que tienen el cargo del pastorado, profeta, y sin embargo están orando en las calles y se sanan las personas, empiezan a oír, otros van y están predicando con el don de discernimiento, con el don de ciencia, y la gente no lo puede soportar y caen de rodillas. Dejemos todas esas cosas y esas complejidades y pidamos al Espíritu Santo más bien que Él se mueva libremente, seamos creyentes y vayamos por el mundo que se está perdiendo, en vez de estar diciendo si es para esta época o no es para esta época. Así es, apóstol. Y como ustedes todos ya comentaban de los requisitos que hay que tener para poder calificar, para tener este poder y poder ejercer esta autoridad delegada que Jesús nos dio. Fíjese que hay una parte interesante en la Biblia, en Mateos 10, que dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Cuando yo meditaba en este pasaje decía, tanta gente que seguía a Jesús y que tuvo la oportunidad de recibir esta autoridad, no la recibió. Aquí vemos que Jesús no le dio autoridad a la multitud que lo seguía. Él llamó a los 12 y fue a ellos a quienes les dio autoridad. ¿Por qué? Porque habían sido ellos quienes habían decidido pagar el precio y convertirse en discípulos. Tenían mentalidad de discípulos. Tenían mentalidad de discípulos y estaban dispuestos a hacer lo que Jesús hacía. Entonces, en síntesis... De ahí llama a los 70. Exactamente. Y los envía. Entonces, de 2 en 2. Y cabalmente eso es lo que hace la iglesia a tiempo de cambio, ¿no? Yo recuerdo, y mientras ustedes comentaban, un testimonio poderoso de un grupo de siervos que fueron a un hospital, y cabalmente había una familia que estaba desconsolada, llorando, porque acababan de dar por fallecida a su hija que estaba en terapia intensiva. Entonces el padre de familia se acerca a uno de ellos y les dice, por favor, necesitamos que ore por nosotros para que Dios nos traiga consuelo. Y este siervo, que tenía mentalidad de discípulo y que sabía y que era consciente de que él tenía una autoridad delegada de parte de Dios, dijo, no, yo no voy a orar para que Dios le traiga consuelo, yo voy a orar para que su hija resucite. Y poderoso porque oraron en ese momento todo el grupo de siervos, y a los 5 minutos sale el médico a decir, los signos vitales de su hija otra vez están funcionando. O sea, la niña resucitó. Y espectacular porque... Pero el Señor dijo que eso iba a pasar. Exactamente. Resuciten muertos, sanen leproso, dijo. Entonces, que no nos pase lo de Tomás. Tomás sabía que Jesús iba a resucitar. Ya el Señor les había advertido, les había profetizado. Y cuando los discípulos le dicen, hemos visto al maestro, Tomás dijo, si yo no veo... No podemos nosotros tener esa actitud de Tomás. Más bien creo que en vez de ser piedra de tropiezo para nosotros y privarle a la gente de un milagro, de un mensaje con poder, con autoridad, un mensaje liberador, nosotros más bien deberíamos estar diciéndole, Señor, hazlo conmigo. Mira, yo no me creo la perfección andando. Yo tengo un pasado escabroso de alcohol, drogas, violencia, impureza sexual y lo que tú quieras.
Pero un día vine a Jesús y desde el momento que le entregué mi vida a Jesús, me convertí en discípulo. Quizás sea bueno explicarle a la gente qué es un discípulo. Es alguien que está bajo autoridad. Es alguien que sigue las enseñanzas de su maestro. Es alguien que adquiere la misma actitud que tiene su maestro para amarlo a Dios, para honrarlo, para respetarlo, para servirlo, para obedecerle. Un discípulo es el que está siempre disponible para hacer la obra del Señor, para predicar, para sanar, para ir a los hospitales, las cárceles. Yo recuerdo cuando empecé el ministerio, Pierre tenía 6 años. No sabíamos cómo hacer para que la gente nos tome atención porque no nos daban importancia. Yo le decía a Pierre, haz una exhibición, le decía. Pierre practicaba deportes de contacto pleno desde niño. Y Pierre empezaba a tirar unas patadas arriba y voltereta y la gente se acercaba y lo miraba y de ahí yo aparecía y predicaba el evangelio. Siempre Dios nos dio toda clase de medios, sabiduría para poder predicar el evangelio. Nosotros estábamos disponibles, hambrientos. Nosotros íbamos a las cárceles, a los hospitales, a los mercados, nos metíamos en todas partes. Es que eso es lo que se requiere para que la autoridad funcione. Como decía el profeta Pierre, tienes que ser discípulo, tienes que estar bajo autoridad. Tienes que estar formándote, tienes que ser un conocedor de la palabra de Dios y tienes que tener intimidad con el Espíritu para que entiendas que no se trata de ti, sino del Espíritu Santo que va a poner en alto el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando el Espíritu te diga, predica, ora por los enfermos, ve y ora. El problema está que la gente quiere el poder en las bancas, quiere el poder a través de un congreso y de ahí no quieren ir a los hospitales. No quieren ir a los más necesitados, a los desprotegidos, a los lunáticos, a los locos, a los drogadictos, a las familias que se están desintegrando. El poder no es para que usted lo guarde en el ropero como se guarda este saco. Yo me lo saco ahorita después de grabar este programa y voy y lo guardo en mi ropero. El poder es para que usted lo lleve las 24 horas y sea testigo del poder de Dios. Yo quiero hacer 2 oraciones y después te voy a dejar con imágenes que van a respaldar lo que te acabamos de enseñar. Voy a hacer una oración por aquellos que nunca le entregaron el corazón a Jesús, no que creen en Jesús. La Biblia dice hasta los demonios creen en Dios. Estoy hablando de las personas que nunca se arrepintieron, nunca se detuvieron e hicieron un mea culpa y decir, yo he vivido lejos de Dios. Yo ignoraba las Escrituras. Yo me he dejado llevar por costumbres, tradiciones. Yo no he convertido a Jesús en mi dueño, en mi amo, en mi Señor, en mi fuente de autoridad moral. Jamás leí la Biblia, jamás tomé una decisión inspirado por la Biblia. Quiero orar por esa persona. Y quiero orar por aquellos hermanos que me están viendo y que dicen, yo quiero ser un testigo del poder de Dios. Siempre y cuando te sujetes a tu pastor, estés en una iglesia, estés formándote como discípulo, no hay nada que te impida que tú puedas ser usado poderosamente por Dios. Quiero que ores conmigo y le digas, amado Jesús, gracias por haber dado tu vida en una cruz y haberme hecho justicia. Gracias por haberte hecho pecado, maldad, ira, violencia, falta de perdón, vicios, lujuria, porque eso fue lo que hiciste. Te tomaste la copa de la inmundicia mía y del mundo entero, siendo justo y santo por amor a nosotros, porque estábamos destinados al infierno y a vivir una vida llena de desgracia. Jesús, yo me arrepiento de toda mi vida pasada y reconozco que fue por ignorancia que viví de esa forma. Y humildemente te entrego mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Renuncio al diablo, al mundo, a los malos deseos, al pecado, a todo aquello que te ofende. Y decido reconocer tu gobierno, tu autoridad sobre mi vida. Jesús, gracias, porque a partir de hoy día tú eres mi Señor, eres mi Salvador, eres mi escudo, eres mi castillo, eres mi fuerza, eres mi sabiduría. Amén. Padre, yo en el nombre de Jesús oro por esa persona que confesó a tu amado Hijo como su Señor y Salvador, y declaro que esa persona está libre de toda maldición generacional. Declaro que esa persona está libre de toda opresión del yugo que ejercía el demonio sobre ella. Declaro que ahora se hace pedazos
Se quebranta el yugo. En el nombre poderoso de Jesús te desato y te declaro libre de toda enfermedad, opresión, miedos, temores. Eres libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Oro por ese hermano que me está siguiendo y que quiere ser testigo de tu poder, Señor. Y pido que honres su inocencia, su amor por ti, el haber honrado tu palabra, el haberla recibido, Señor, como de parte tuya. Y en el nombre poderoso de Jesús, declaro que el Espíritu Santo te empodera en este momento. Creo en el poder de la transferencia y creo que así como Dios nos ha levantado de la nada y de la ceniza y nos ha dado gracia, nos ha dado sus dones, sus ministerios, nos ha dado un nuevo entendimiento sobre el Evangelio y sobre la forma en la que podemos predicarlo, ahora se transfiere a ti. Tú que estás hambriento de Dios, tú que tienes deseo de ir por las almas, tú que tienes deseo de orar y que los enfermos se sanen, los endemoniados se liberen. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo declaro que estás facultado. Te transfiero lo que Dios me ha dado. Te transfiero esa pasión por Dios, por las almas. Y declaro en el nombre de Jesús que en este momento hay algo que Dios te está dando. Poder, autoridad. Para que puedas poner en alto su nombre, para que prediques con denuedo y para que te sigan las señales y los milagros. Amén. Nos gustaría que tú nos escribas y nos cuentes lo que Dios hizo a través de este programa. Estamos con plena certeza de que Dios ha hecho milagros, prodigios, liberación. Sé que hay gente que está ardiendo en este momento de pasión porque eso se transfiere y nosotros somos hombres que amamos demasiado a Dios. Lo honramos, lo respetamos, lo obedecemos y estamos disponibles a ir y hacer lo que muchos no quieren hacer. Así que escríbenos, nos gustaría saber de ti. Congrega en una iglesia, busca un pastor, dile que tienes deseo de aprender la Biblia. Y tenlo por seguro que Dios va a empezar a poner tus ojos sobre ti para que puedas tú ser el próximo predicador, el próximo pastor, profeta o apóstol. Recordemos, lo que Dios está buscando son corazones dispuestos. Los dones, los ministerios, Dios te los va a ir dando en el camino en la medida que Él vea que tú realmente te has convertido en un discípulo. Bendiciones. Cuéntame, hija. Cuando estaba embarazada de 2 meses, yo fui al doctor y el doctor me dijo, tenía mucho dolor en la columna y aquí. Y el doctor me dijo, hija, tienes un tumor que se te puede enraizar y puede ser riesgo de que tú te vayas o el bebé va a ser ¿El bebé salvaje. o tú mueras? Sí, me dijo eso. Y yo había venido aquí cuando el bebé tenía 2 meses. Usted me lo oró también. ¿Viniste aquí y lloramos? Sí, usted me lo oró y también el pastor Marcos. Después de eso volví a los 5 meses y el doctor me mandó a otro ecografista. Doctor, no ve nada diferente en mi estómago, le dije. En vos o en el bebé, me dijo. En mí, le dije. Él me buscó. Para mí tú no tienes nada. Seguro, doctor, no hay nada, le dije. No, me dijo. Ahí yo le conté que tenía ese tumor que se podía enraizar y yo podía fallecer o yo o el bebé. Y el doctor me dijo, no tienes nada. ¡Aleluya! Desapareció el tumor, hija. Sí, el doctor no encontró nada. No lo encontró. No, buscó el ecografista todo porque era de este lado el tumor que tenía y no encontró nada. Dile a las personas que te están viendo, Jesús está vivo, dile. Jesús está vivo, Sigue hermanos. haciendo milagros. Siguen haciendo milagros. ¡Aleluya! ¡Poderoso! Aquí tenemos un testimonio poderoso. La hermana estuvo 4 meses hospitalizada en el hospital con cáncer en la matriz. Y dice que ella vino del hospital acá, usted oró y el cáncer desapareció completamente, no tiene nada. ¡Wow! Cuéntame, hija. Yo vine con suero, no sé, hace un mes vine, de ahí caí en el hospital. Tú viniste con cáncer. Sí, detectado el cáncer, en mayo me lo han detectado el cáncer en la matriz. Y oramos aquí. Aquí vine hace un mes con suero, vine mal, no podía ni andar.
con ayuda, ¿no? Sí, Y venías vine- con un sí, pañuelo. sí, estuve ¡Wow! mal. La tengo esa imagen Y registrada. ahora fui el día lunes y a otro lado, ¿no? Y me han dicho, usted no lo tiene el cáncer. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Alaben al Rey! Crece, crece dentro de mi corazón. Jesús, te estoy amando cada día un poco más. La hermana Angelita tiene 67 años de edad. A los 5 años, es decir, hace 62 años, su oído izquierdo se reventó y perdió la audición totalmente, es decir, ella no escuchaba absolutamente nada con ese oído. Pero abajo la hemos revisado, se tapó el oído y ahora está escuchando con ese oído que no podía escuchar. Totalmente. Te revisaron y estás totalmente Sí, sana. sí. ¿Qué pasó cuando estábamos orando? ¿Cuándo te diste cuenta que te sanó el Señor? En lo que usted estaba, puse la mano ahí para poder escuchar. Ya recién lo pude entender bien, ya se me destapó ya el oído, Se pude escuchar ya destapó. bien todo. sí. En ese momento En se ese destapó. momento. ¡Pueden alabar al Rey! Tú hace 60 y pico años tuviste Sí. un problema y se reventó. Se reventó el oído, tengo una cicatriz acá. ¿A raíz de qué? ¿Qué pasó? ¿Un accidente? ¿Qué fue? No, de por sí mucho me dolía el oído y reventó. Pobre. ¿Y tú perdiste la audición? Sí, desde entonces. ¡Wow! Es un milagro, hija, creativo. Señor te Gracias, restauró Señor, totalmente. gracias. Alaben a Jesús, por favor.